A continuación, se abordará el tema sobre malas prácticas en la contratación estatal desde el punto de vista de la libre competencia, a cargo del doctor William Antonio Burgos Durango, quien es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especializado en gestión de entidades territoriales y derecho comercial de la Universidad Externado de Colombia, con diplomados en mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho administrativo, derecho probatorio, organización industrial y arbitramiento nacional e internacional. Catedrático universitario en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad Externado de Colombia, Universidad Sergio Arboleda y Universidad del Norte de Barranquilla. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, delegado de Protección de la Competencia encargado de la SIC, jefe de Control Interno encargado de la SIC, jefe del Grupo de Trabajo de Protección de la Competencia de la SIC y jefe del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal Jurisdiccional de la SIC. Adelante, doctor Burgos, y bienvenido. Buenas tardes. Me ha correspondido este tema para terminar la jornada previo al partido de Colombia-Perú, que esperemos que en libre competencia gane Colombia. Este tema que me corresponde actualmente está muy de moda y constantemente escuchamos por los medios de comunicación del cartel de vigilancia, del cartel de los pañales, de cartel de los ingenios, cartel del papel higiénico, cartel del oxígeno, en fin, una cantidad de carteles, y las normas de libre competencia están entrando cada día más a la contratación estatal. Ustedes dirán que es una novedad. No, las normas existen desde 1959, existe una norma, una cláusula general de libre competencia. Toda conducta, sistema, práctica, procedimiento que afecta a la libre competencia debe castigarse y debe sancionarse. Tenemos un decreto 2153 de 1992, donde hay una conducta en particular que se llama colusión en licitación pública. Hace poco, o hace menos de 5 años, este tema fue llevado a lo penal y ya encontramos un tipo penal en el Estatuto Anticorrupción, que es el artículo 410A del Código Penal, que prohíbe, desde el punto de vista penal, de la Constitución Política de Colombia, donde esa norma nos dice que aquí en Colombia hay libertad de actividad económica y que esa actividad económica, dentro de esa libertad, no es absoluta. La ley puede regular o limitar la actividad económica. También tenemos la norma constitucional que nos dice que en Colombia el Estado debe evitar y debe controlar que los agentes que tengan posición dominante en el mercado abusen de dicha posición. ¿Esto qué significa? Que en Colombia sí están permitidos los monopolios, que en Colombia sí puede existir la posición dominante en el mercado. Lo que se prohíbe es el abuso. La actividad económica hay que entenderla como esa facultad que tiene cualquier persona para acudir al mercado y ejercer una labor económica. ¿Con qué fin? Aumentar, crear o mantener un patrimonio. Esa actividad económica no nos sirve de nada si no hablamos de un concepto de libertad de empresa o si no hablamos de un concepto de libertad de competencia. ¿Qué significa eso? Para que un Estado realmente se comprometa con la actividad económica, debe establecer, debe garantizar la libertad de competencia. Entonces, en esa medida,
para que podamos hablar de libre competencia, ¿qué se requiere? Que efectivamente las personas que quieren ingresar al mercado lo puedan hacer, sin que exista obstáculo alguno. Que ellos puedan ingresar al mercado y salir del mercado las veces que ellos quieran. Que ellos puedan competir en ese mercado libremente, transparentemente. Que ellos se puedan ganar a la clientela vendiendo un producto o un servicio transparentemente. Es decir, desde el punto de vista de la lealtad. O sea, que haya lealtad en ese mercado. Que yo como productor o proveedor puedo vender el servicio o producto en el mercado que yo considero que mejor me va. Y por su parte, debe haber una libertad desde el punto de vista de los consumidores, una garantía. Que ese consumidor tenga esa facultad de elegir el bien o servicio que mejor le satisface sus necesidades. Si esto no se cumple, no podemos hablar de libre competencia. Por eso es que cuando hay un cartel, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Ese acuerdo que se hacen competidores, lo que está haciendo es que los otros competidores desaparezcan del mercado. ¿Y a quién se perjudica? Necesariamente ¿a quién? Al consumidor. Entonces, teniendo claro la libre competencia, hay una forma de violar la libre competencia. Una de ellas, ¿cuál es? Los actos de competencia leal. Si yo no soy leal con mi competidor y le estoy desviando la clientela a mi favor, estoy incurriendo en una forma de violar la libre competencia por un acto de competencia leal que se llama desviación de la clientela. Igualmente sucede cuando yo abuso de la posición dominante. Cuando yo abuso de la posición dominante que tengo en el mercado, estoy violando las normas de libre competencia. Y tenemos los acuerdos anticompetitivos, que es el punto que nos interesa para efectos de la contratación estatal. Si en que ello no signifique que hay otras conductas que afectan a la libre competencia que se pueden cometer en el marco de la contratación estatal. Vamos a dedicarnos únicamente a los acuerdos anticompetitivos en el marco de la contratación estatal. Entonces, ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es toda conducta, contrato, convenio o concertación o conducta conscientemente paralela. Es decir, cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo para afectar el mercado. Ese es un acuerdo. Y ese es el que nos interesa a nosotros para el efecto de mirar en la contratación estatal cómo sean esos acuerdos. Pero esos acuerdos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser horizontales, entre competidores que están en el mismo mercado. Por ejemplo, en el caso de los pañales, productores, fabricantes de pañales se pusieron de acuerdo en el precio con el fin de ¿qué? Eliminar competidores. Ese es un acuerdo horizontal, se da entre personas que compiten entre sí por un cliente o por un consumidor en el mercado. Y vertical es el que se da entre productor y proveedor. Es decir, yo me pongo de acuerdo que vendo materia prima, me pongo de acuerdo con el proveedor en el precio, ¿con qué fin? De que ese precio sea más alto para el consumidor. En esa medida, gana él y gano yo. ¿Cuál es la característica de los acuerdos de precios? Siempre va a ser el aumento de precios. Siempre, siempre. ¿Qué pasa si en el mercado encontramos un acuerdo de precios a la baja? Inicialmente todos estamos contentos. Los consumidores se ponen contentos. ¿Cómo así que este producto costaba 19,000 pesos y ahora se consigue en el mercado a 14,000 pesos? Esto es muy bueno. ¿Qué pasa al final? Una vez el acuerdo cumpla su objetivo, es decir, que elimina competidores, ¿qué pasa con el precio? Se sube el precio. Y ya no va a subir a 19, va a llegar a 25, a 30,000 pesos. ¿Por qué? Ya se cumplió con la finalidad del acuerdo. ¿Cuál era? Eliminar agentes del mercado. Por ello, los acuerdos de precios a la baja son una mentira. ¿Una mentira por qué? Al final, el consumidor termina pagando 3 veces más de lo que cuesta ese producto en el mercado cuando exista competencia. Otra forma o característica de los acuerdos anticompetitivos es la reducción de los volúmenes de ventas. ¿Me explico? Los competidores se ponen de acuerdo, ¿para qué? Vamos a dejar de producir. En el mercado hay mucha producción y como hay mucha producción, el precio está bajando.
bajemos el precio, dejemos de producir tantos productos, ¿y cuál es la consecuencia? El precio empieza a subir. ¿Y eso a quién afecta? A los consumidores, al mercado mismo. Y finalmente, como característica de los acuerdos, es que no tienen ventaja de eficiencia. ¿Qué significa eso? No le conviene a nadie, porque el consumidor termina pagando más. Los competidores que no hagan parte de la conducta anticompetitiva desaparecen del mercado. En esa medida, los que están en el acuerdo son los únicos que se benefician. Por el contrario, los consumidores son los que terminan perjudicados con dicha práctica. Uno puede sintetizar o resumir los acuerdos en acuerdo de precios, repartición de mercado y repartición de cantidades. Esto lo vamos a ver ya en concreto en la contratación estatal. Cómo los proponentes, a través de este tipo de acuerdos, fijan precios, se reparten en mercado o hacen repartición de cantidades. Y esta es la norma que nos interesa. El artículo 47, en su numeral 9, establece lo que es la colusión en licitación pública, como se conoce. ¿Qué dice la norma? Son anticompetitivos los acuerdos, los que tengan por objeto la colusión en licitaciones públicas o concursos, o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. Cuando las normas de libre competencia, como protegen a los consumidores, hablan de objeto y de efecto. Cuando aquí la norma está diciendo por objeto, lo que está diciendo es que no interesa de que el acuerdo presente el resultado en el mercado. ¿Me explico? Aquí podemos hacer un acuerdo de precio entre 3 personas. Resulta que el acuerdo como tal no tuvo resultado en el mercado, no dañó el mercado. Eso no significa que esa conducta no sea sancionable. ¿Por qué? ¿El objeto cuál era? Afectar el mercado. En esa medida se ve como que esa conducta era idónea, tenía la posibilidad de afectar el mercado. Por consiguiente, es objeto de sanción, o de una investigación más una sanción. Entonces, si miramos la norma decía, los que tengan por objeto solamente licitaciones públicas, licitaciones o concursos. Entonces viene la gran pregunta. En el marco de una contratación estatal, solamente los acuerdos anticompetitivos proceden cuando sea producto de una licitación pública o un concurso. ¿Qué pasa con los otros modos de selección de contratistas? ¿Qué pasa con la selección abreviada? ¿Qué pasa con la contratación directa? ¿Qué pasa con la subasta inversa? Significa que esta norma no tiene cabida o no se aplica mejor cuando el acuerdo la hacen dos proponentes en una selección abreviada. Algunos sostienen que esta norma hay que entenderla de forma restrictiva, porque estamos en el derecho sancionatorio. En esa medida solamente se aplica para las licitaciones y los concursos. Otros sostenemos que no, la norma se aplica a cualquier modalidad que adelante la entidad estatal para efecto de escoger a quién, a su contratista. En esa medida, si el acuerdo se da entre proponentes en una subasta inversa o una selección abreviada, esa conducta es reprochable. ¿Por qué? Porque está limitando la libre competencia. Está eliminando competidores. ¿De cuál mercado? De ese mercado donde se están presentando las propuestas. Ahí lo está afectando. En esa medida, esas personas deben ser investigadas y sancionadas. Listo, que digamos que este artículo o este numeral no cobija sino únicamente a la licitación y al concurso. Lo cierto es que hay una cláusula general de competencia y prohíbe toda conducta, procedimiento o sistema que afecte la libre competencia. En el caso que estamos mirando,
en ese acuerdo que se está dando en una subasta inversa está afectando la libre competencia. Por lo tanto, se puede sancionar por violar el artículo 1 de la Ley 155. ¿Ese acuerdo cómo puede ser? Uno, encaminado ¿a qué? A buscar la adjudicación del contrato. Estamos en la licitación pública, previamente nos ponemos de acuerdo con dos proponentes y puede ser una de repartición de mercado. Yo no voy a presentarme en esta licitación. Preséntate y más bien yo me presento posteriormente en otra. Se presenta la persona y encontramos que hay un oferente único y no tiene la entidad otro remedio que adjudicarle a esa persona siempre y cuando cumpla los requisitos que establece el pliego de condiciones. ¿Ahí qué estamos haciendo? Nos estamos repartiendo la adjudicación de contratos en una licitación pública o en un concurso. La distribución de adjudicaciones, es decir, podemos hacer lo siguiente, repartiendo el mercado. Yo participo solamente en Bogotá y usted participe en Cundinamarca. El otro competidor participe en Antioquia. No nos vamos a hacer daño. Esto pasa mucho cuando son mercados que tienen pocos competidores o mercados donde son 3 o 4 personas las que prestan ese servicio o producen ese bien o servicio y que dicho producto no tiene un sustituto. En esa medida, cuando son pocos agentes los que prestan ese servicio o prestan ese bien, es fácil hacer la repartición o hacer el acuerdo. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Mirar los antecedentes. Si yo soy una entidad pública, yo hago el estudio de mercado y encuentro que en el mercado hay 5 personas que prestan ese producto o ese servicio, que serían los, entre comillas, los más indicados para presentar mis propuestas, y solamente se me presenta uno, yo me hago la pregunta, ¿y los demás por qué no se preguntaron? No voy a tener la respuesta a la mano. ¿Qué me corresponde hacer? Mirar antecedentes. En otras licitaciones públicas que yo haya hecho con el mismo objeto, ¿cuántos se me presentaban? No se presentaban los mismos 4. Un antecedente. Miremos otras entidades públicas. ¿Cuál es el comportamiento de esas personas en otras entidades públicas respecto a un objeto igual al de esa licitación? No se presentan los 4, se presentan los 5. Entonces ya esos son hechos que me están indicando o son indicios de que posiblemente lo que hubo fue un acuerdo anticompetitivo. Y por lo tanto, y por tal razón, fue que a mi proceso de selección solamente se presentó un oferente. Y si hago el seguimiento y miro un poco más allá y observo que en la otra entidad pública que hay coincidencia, solamente se presentó un proponente, diferente al que se ganó mi proceso. Ya ahí que estoy armando indicios que me están indicando en ese mercado lo que tenemos es un acuerdo anticompetitivo en el marco de la contratación estatal. Fijación de términos de las propuestas. Las propuestas cuando se analizan hay que mirar un tema que es formal. Me explico. Para efecto de determinar si posiblemente puede haber un acuerdo. Eventualmente yo puedo tener un precio muy igual, muy parecido, con base en la misma fórmula que tengo para calificar el precio. Pues eso puede ser una mera coincidencia. Lo que no puede ser coincidencia es que me aparezcan los mismos errores en las propuestas. Lo que no puede ser una coincidencia es que sea la misma compañía de seguro la que expide la póliza de dos proponentes. Y qué coincidencia que las pidieron una detrás de otra. La diferencia es 1 minuto. Qué coincidencia que la empresa A tiene la misma dirección de la empresa B. Entonces todos esos hechos lo que me está indicando es, aquí está en presencia de un acuerdo anticompetitivo. Estas son unas alertas que las autoridades de competencia recomiendan tener en cuenta en los procesos de contratación. El acuerdo anticompetitivo puede nacer en la etapa precontractual o
en la postcontractual, el efecto. En la precontractual, desde la misma elaboración de los estudios previos, podemos como funcionarios públicos empezar a cometer la conducta de un acuerdo anticompetitivo. Esta conducta es sancionable si la hace el servidor público o la hace el particular. Me explico, las normas de libre competencia también se le aplican a los servidores públicos como persona natural. Es decir, una entidad puede abrir una investigación en contra del nominador o jefe de contratos de determinada entidad porque ese jefe de contrato se puso de acuerdo en los estudios previos. Entonces puede pasar que los estudios previos tengan la siguiente consecuencia, que son tan rigurosos que lo que están eliminando es la competencia. Están pidiendo una experiencia excesiva o están pidiendo una capacidad financiera excesiva o unas condiciones técnicas que solamente la cumple X personaje o X proponente. Entonces, desde ahí, desde esos estudios previos, estamos conduciendo o direccionando el proceso contractual. Y el empleado público puede ser responsable de un acuerdo anticompetitivo. O sea, el acuerdo no es solamente entre proponentes, también puede ser entre un proponente y la entidad pública. En la etapa de observación de los pliegos, también los proponentes le sacan provecho. Me explico, ellos pueden hacerle observaciones a nuestros pliegos bajo el entendido de que no se entienden o no son claros, solicitando que eliminen requisitos o que aumenten requisitos. Seguramente si me están pidiendo que aumente el requisito, eso tiene como consecuencia que a uno o más proponentes no los queremos ver en la contienda presentando propuestas. ¿Y cuál es la forma fácil de hacerlo? En el pliego de condiciones. Que ese proponente vea el pliego de condiciones y diga, no, yo no cumplo con estos requisitos. Esto que me están pidiendo, en los pliegos, desde el punto de vista técnico, es muy complicado cumplirlo. Solamente lo cumple mi competidor, fulano de tal. Entrega de propuesta. Simplemente conocemos los pliegos de condiciones, llamo a mi competidor y le comento, hagamos lo siguiente, déjame ganar en esta licitación, preséntate a la licitación, pero preséntate sin ánimo de competencia, que es diferente. Yo puedo presentar mi propuesta, pero no puede tener un fin no de competencia. Simplemente la presento por cumplir con colaborarle a mi compañero y al final sé que me la van a rechazar porque no cumple con tal requisito. Una forma de estos acuerdos es que se hacen antes de presentar las propuestas, se hace el acuerdo y puede consistir en lo siguiente. Listo, yo voy a perder, pero eso sí, cuando empiece la ejecución del contrato, me vas a subcontratar a mí. Entonces, si se dan cuenta, el acuerdo nació antes de presentar las propuestas, donde yo voy a presentarme sin ánimo de competencia. O voy a presentarme de tal forma que al momento de calificar las propuestas, el precio que ofrezca a mi competidor sea el más favorable para la entidad. Entonces, en esa medida, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Usted se gana el contrato y al momento de la ejecución, usted me subcontratas a mí o me cedes el contrato. Adición de los contratos. Es otra forma también de hacerle el quite a las normas de libre competencia. Puede pasar lo siguiente, yo me presento con un precio bajo y me pongo de acuerdo con la entidad o con el funcionario. Voy a presentar una propuesta del precio más bajo, pero una vez empiece la ejecución del contrato, vamos a modificar el contrato o vamos a adicionar el contrato en dinero. ¿Con qué fin? Con el fin de recuperar lo que tenía la expectativa o el dinero que tenía desde un principio en mente que podía ganarme. Otra forma donde es muy usual los acuerdos las conductas que violan las normas de libre competencia, los convenios y contratos interadministrativos. No estoy diciendo, ojo, que jurídicamente estén prohibidos, no.
Lo que estoy diciendo es que es una forma, cuando yo, entidad estatal, de manera ilegal, le saco el quite a la norma y me voy por esta vía, por vía de un convenio, y le quito la posibilidad a unas personas que están en el mercado que pueden prestar ese bien o ese servicio. ¿Qué está haciendo esa entidad en ese ejemplo? Está afectando la libre competencia. Él debe abrir la contienda y permitir que esas personas se presenten al proceso de licitación en sana competencia. Y la mejor propuesta o la propuesta más favorable para la entidad sea a la que se le adjudique el contrato. Y no que defraudando la norma y aplicando un convenio, empiezo a violar las normas de libre competencia. Consorcios y unidades temporales. Yo sé que la ley 80 permite este tipo de uniones, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Hay unidades temporales de 1 año, de 2 años, en fin, dependiendo del tipo de contrato. En la unión o en el consorcio se comparte información. Y la unión o consorcio generalmente está compuesta por 2 competidores. Ellos comparten información. ¿Y qué pasa? Cuando van a competir en otra licitación pública, ya ellos se conocen la información. Ya se prestan los empleados, se prestan los equipos. Seguramente ese es un escenario para que haya un acuerdo anticompetitivo. Y vamos por último lo que es la corrupción, la colusión, o sea, el acuerdo anticompetitivo versus la corrupción. Siempre que hay corrupción en la contratación estatal, hay de por medio un acuerdo anticompetitivo. Y tenemos frases como la siguiente: se le tiene. Esa la hemos escuchado muchas veces, se le tiene. Es decir, se le tiene el pliego de condiciones de acuerdo como usted me lo pida. Si usted me lo pide de tal forma, de esa misma forma le hago el sastre, le hago el vestido para que usted sea quien se gane ese contrato, para que usted sea el contratista de la entidad. Uno famoso, el CBY, o como voy yo ahí, se conoce mucho, y es consecuencia de la corrupción. Te dejo ganar, te adjudico el contrato, te adedo o impongo condiciones que no cumplan los otros oferentes, pero yo como funcionario, ¿cómo voy allí? Licitación express. Esta es muy común. Uno piensa que son procesos de licitación que no cumplen prácticamente con los términos legales, pero hay que hacerlas para allá, defraudando la norma. Y son casos donde ya el empleado público sabe de antemano quién va a ser la persona a la cual se le va a adjudicar el contrato. Ya se sabe de antemano. Cementerio de Mamú, son los famosos elefantes blancos, donde se hacen obras donde hubo un acuerdo anticompetitivo de por medio, se provocó el acuerdo, hubo la adjudicación al contratista que hace parte del acuerdo, pero al final la persona no cumple con la ejecución del contrato y queda la obra a mitad. ¿Y quién termina pagando? El Estado. Pierde desde el punto de vista de la adjudicación y pierde desde el punto de vista que tiene que obtener más recursos para efectos de que esa obra sacarla adelante. El carrusel, el famoso carrusel que existió en Bogotá y en otras ciudades, donde simplemente es un reparto, hoy gano yo, mañana ganas tú, y al fin nos repartimos toda la ciudad y todos ganamos, menos el Estado. Pitufeo de contratos, que es el fraccionamiento. Para cumplir compromisos, acuerdo con todos, con varios, y a cada uno le doy un contrato. ¿Eso que afecta? A los proponentes que no hacen parte de ¿qué? De ese acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en caso de colusión? Si como empleados públicos estamos en un proceso de licitación pública y nos llega una situación donde posiblemente exista un acuerdo anticompetitivo, ¿qué hacer? Rechazo de la propuesta, habría que determinar hasta qué punto
las pruebas que tengo en mi poder me dan para rechazar la propuesta. Si efectivamente con lo que yo estoy viendo de las propuestas está de bulto el acuerdo anticompetitivo. Y además, si en las causales del rechazo incluí una causal que diga los acuerdos que por parte de proponentes que se den en este proceso de licitación constituyen causal de rechazo. ¿Será que puedo declarar desierto proceso de licitación pública? Si me encuentro un acuerdo de precio, lo veo, está de bulto, ¿será que con base en ello yo puedo decir, este acuerdo impide que yo haga la selección objetiva? En la medida que como hay un acuerdo de precio, yo no puedo saber realmente cuál es la propuesta que más le favorece a los intereses de la entidad. En mi concepto sí, porque la selección objetiva no se está cumpliendo con el principio y la entidad termina pagando más en virtud del acuerdo anticompetitivo. La otra es compulsar las copias a la Superintendencia de Industria y Comercio para efecto de que sea ella quien determine si existe o no un acuerdo anticompetitivo en el marco de esa contratación estatal. Aquí hay un punto interesante. Cuando nos encontremos o estemos en presencia de esos acuerdos y tenemos dudas, compulsemos copias y pidámosle a la superintendencia que ella decrete una medida cautelar, suspendiendo a ese proponente del proceso contractual. Ya para terminar, decía que en lo penal, este es el artículo. Ya existe un artículo que penalmente sanciona los acuerdos anticompetitivos en el marco de la contratación estatal. ¿Quiénes son los sujetos activos? El particular o un servidor público u otra persona. Es decir, no son sujetos cualificados. ¿Cuál es el verbo rector? El que concierte, concertare. Es decir, me pongo de acuerdo con otra persona para hacer el acuerdo. ¿Cuál es el fin? Cuando encuentro que mi procedimiento de la licitación pública me lo están alterando de manera ilícita. Y este artículo contiene una pena de 6 años de prisión y una multa que va hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad hasta de 8 años. Este artículo en la práctica, al día de hoy, no se ha podido condenar a nadie con base en este artículo. A pesar de que la norma tiene unos beneficios, pero esos beneficios, desde este punto de vista, van en contravía del principio de oportunidad. Entonces, ¿qué están haciendo los implicados en este tipo de asuntos? Prefieren someterse al principio de oportunidad y no buscar estos beneficios que contiene la norma. Eso es todo. Muchas gracias y que gane Colombia.